¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Es noticia pública, sobre todo por el bombardeo de los spots que traemos, que este año es año electoral. 7 de junio del 2015, día de elecciones. Sin embargo, este proceso electoral y estas campañas, honestamente, todavía no saben a nada, y déjame decirlo más fuerte, a nada interesante, atractivo. Sin embargo, mientras va ocurriendo el proceso, hay un tema que se nos está colocando en el corazón del debate público. Y me refiero concretamente al tema de la corrupción, que es hoy, sin duda, según todas las encuestas, el asunto que más molesta e incomoda a los mexicanos en su relación con la democracia. No asumen que la democracia mexicana, o no asumimos que la democracia mexicana funciona bien porque la corrupción la va corroyendo en todas sus instituciones. Ojalá y pudiéramos juntar estos dos temas algún día, hacer que esta elección de 2015 sea una elección a propósito de los ánimos anticorrupción, de las propuestas anticorrupción. Hoy justamente se presentó una iniciativa muy interesante en esta lógica. Invitar a quien aspire a ser representante popular o gobernante a mostrar documentos que ayuden a saber si tiene antecedentes de corrupción o no. Por ejemplo, su declaración de impuestos. Quien no paga impuestos está cayendo en el ámbito de la ilegalidad y eso es muy próximo a la corrupción, sobre todo si uno quiere representar a la gente. Su declaración patrimonial, sus bienes. Y bueno, esto nuevo que valdría la pena discutir, su declaración de intereses. ¿A quién representa? ¿A quién lo apoya? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus aspiraciones? 3 temas de 3, 3 de 3. Una propuesta de lo más interesante justamente para vincular los ánimos anticorrupción con el proceso electoral y forzar a que las elecciones sirvan de algo más que darle poder a unos cuantos. Comenzamos. Abrimos la conversación de esta noche sobre las elecciones y el tema de corrupción como un asunto que podría procesarse por la vía del debate público justamente de cara a las urnas y los votos. Y he invitado a quienes, pues yo diría con valor, con innovación, con inteligencia, han planteado una salida interesante. Muy democrática, habría que decirlo, al mismo tiempo es un buen desafío. Les quiero dar la bienvenida. Ya han estado en este espacio y celebro que me acompañen de nuevo. En primer lugar, Alejandra Zapata, me da mucho gusto. Hoy no vamos a hablar de educación y aún así eres muy bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Si quieres tú presentarte, tú estás en el INCO, ¿qué cargo tienes ahí? Soy investigadora en el IMCO, como bien sabes, especializada en los temas de educación. Hoy estoy coordinando el desarrollo de esta plataforma Legislador Transparente, esta campaña 3 de 3, y que eventualmente vamos a lanzar también la plataforma para candidatos. Legislador y legisladora. Exactamente. Muy bien. Le doy la bienvenida al senador Zoe Robledo. Como esta señora aquí en Espiral, le pido que se presente y que nos diga de una vez por qué el tema se le volvió tan importante como para subirlo en un discurso fundamental de la tribuna del Congreso. Muchas gracias, Ricardo. Pues bueno, me presento primero, soy Zoe Robledo, soy senador del PRD por el estado de Chiapas. A ver, yo en el discurso del 15 de diciembre, en la entrega de la medalla Belisario Domínguez, un acto republicano al que acude el jefe del Ejecutivo, es de los pocos eventos a los que acude el presidente sin tomar participación, sin hacer uso de la palabra que existen en nuestro país. Es una tradición republicana desde hace ya 60 años, pero para mí era importante decir un par de cosas que expresaran lo que estaba yo escuchando afuera, en la calle, en Reforma, con las manifestaciones. Para mí el que se vayan todos es siempre un síntoma
de que algo está pasando en la calle. Yo lo he dicho, yo no comparto la idea de que se vayan todos sea la solución a nuestros problemas. Porque quién sabe quién venga en su lugar. Bueno, quién sabe quién va a venir, ¿no? Entonces, esa sería la primera, la segunda pregunta. Y la aventura de la Bastilla salió mal. Exactamente. Entonces, sí, bueno, ¿qué viene, no? Vienen los tanques, vienen los sermones, ¿o qué viene? Pues bueno, puede venir cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, yo sí pensaba que tenemos que buscar nuevas fuentes de legitimidad que nos acerquen a los ciudadanos, distintas a la de los votos. La de los votos es el primer paso, pero creo que el ejercicio de la legitimidad tiene que ser cotidiano. Y la fuente de esa legitimidad creo que está en la transparencia. Hoy hay una sospecha velada sobre todos los políticos del país, de todos los niveles, de todos los órdenes, de todos los estados. Entonces, pues la mejor forma de empezar a cambiar esta relación y esta percepción es transparentándonos. Ahora, es un desafío el planteamiento porque el velo son los mismos partidos. Los partidos son una suerte como de fachada que oculta a los candidatos. Y en ese sentido, ¿cómo hacer? Sí. Pues que podamos ver a los candidatos bien y de cara y sabiendo quiénes son. Le doy la bienvenida a Eduardo Bojorquez, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Te toca presentarte, Eduardo. El gusto es mío, Ricardo, y bueno, soy el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, que es el capítulo en México de Transparencia Internacional. Y se sumó Transparencia fuertemente a esta iniciativa. Y he escuchado a los empresarios muy convencidos por tu argumento. Entonces me gustaría saber qué está haciendo Transparencia en toda esta discusión legislativa. La verdad es que el tema, yo creo que para todos estaba más o menos en el aire, pero no habíamos logrado articularlo alrededor de una sola idea, un eje rector, que es esta idea de la campaña 3 de 3, ¿no? Pedirle a los candidatos, ahorita me voy a referir a los legisladores, pero pedirle a los candidatos que a cambio del voto hagan públicas 3 declaraciones. La declaración patrimonial, explicar cuál es su patrimonio, ya que quieren... Sean ricos, sean pobres, no que lo importa, exhiban. Que lo exhiban y que lo hagan público. Hacer pública una declaración de impuestos de los últimos años, que nos puedan acreditar que han contribuido a la construcción del presupuesto público, dado que nos van a ayudar a gastarlo, ¿no? Pues que nos ayuden a juntar los recursos necesarios. Es un tema hasta de justicia fiscal, si Sí, me pero si permiten me van a decirlo poner así, los impuestos, quiero saber quién está decidiendo eso, ¿no? y que están pagándolos, ¿no? Para no encontrarnos con un Roberto Madrazo a la mitad del camino, ¿te acuerdas? En aquella campaña. Sí pagó, sí pagó. Sí había pagado, pero no había recibos que lo comprobaran fácilmente. Y una tercera declaración que para la sociedad mexicana es completamente nueva, que probablemente es la razón de ser del mayor escándalo de una casa presidencial en la historia del país, que es el tema de conflicto de intereses, y por lo tanto una declaración que de entrada, ex ante, le plantea a la sociedad, a los electores, a los votantes, cuáles son los potenciales conflictos de interés en los que puede incurrir un candidato una vez que alcance una posición de gobierno. Ameritaría casi un programa entero hablar de conflicto de interés porque, como bien dices, el tema es nuevo, pero trataré de darle su espacio aquí para que nos lo explique lo más ampliamente posible. Antes de abordar la propuesta que levantó el senador Robledo, que hoy se presentó con varios legisladores, que han abrazado varias organizaciones y que además ha generado mucha simpatía por lo que me ha tocado ver, sí me gustaría que me dieran un contexto más amplio. Decía yo en la introducción que si bien la corrupción no es el mayor problema de México, por lo menos no desde mi perspectiva, es mucho más grave la desigualdad y es mucho más grave la violencia, o esas dos cosas ligadas, la desigualdad que provoca violencia. Sin embargo, lo que se le está pidiendo al sistema democrático es que resuelva su problema de corrupción, porque probablemente la desigualdad y la violencia están muy ligadas al tema de corrupción. Entonces la corrupción se nos ha vuelto en un planteamiento, en un botón central, dice Enrique Cárdenas, justamente para enfrentar estas molestias con nuestra república, con nuestra sociedad. Ahora, crecen los escándalos de corrupción. Saber, no que un presidente municipal, que la fuerza del orden público en Iguala había sido corrompida y estaba a servicio de intereses oscuros, ha enojado no solo a los mexicanos, sino a muchos que viven fuera y que nos han señalado por esta circunstancia. Ha sido denunciado por revistas internacionales y analistas. Es lo que están pidiendo que se vayan todos. Es decir, sí está ahí. Y frente a eso, el presidente de la República presentó el día de ayer un par de reflexiones. La primera es que nombró a un nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade. Y la segunda, lo cito textual, dijo que hacía votos para que en el Congreso pasara la reforma del sistema anticorrupción. Ese fue el discurso de ayer y me parece importante empezar por ahí.
¿Abrazaron con entusiasmo el discurso del presidente? ¿Les gustó? ¿Coinciden con él? Me parece que es un paso en la dirección correcta, se podría decir. Creo que hay varios puntos, dejó mucho que nos... Deseamos ver muchos más puntos que no se vieron reflejados en ese discurso. En el tema específico de las declaraciones de conflicto de interés, me parece muy importante ese punto. Qué bueno que se esté platicando de obligar o pedirles a los funcionarios públicos que a partir de mayo hagan públicos estas declaraciones de ¿Tú crees que es interés. una buena idea que él diga, a ver, quiero que esta persona que va a tomar posesión revise si caí o no, incurrí o no en conflicto de interés? Eso es lo que tú dices, va por la dirección correcta. No, eso me parece que está muy mal. Creo que en ese sentido, él está pidiendo a un subordinado que revise su expediente y esta persona está en una situación de perder. Si la función pública determina que no hubo conflicto de interés, me parece que va a haber un sentimiento generalizado por parte de los mexicanos de que no se investigó y que no se hizo justicia. Y si del otro lado resuelve que sí hubo conflicto de interés, a lo mejor le cuesta su chamba a este señor. Entonces creo que esa parte del anuncio dejó mucho. ¿No te gustó? No A ver, me vamos gustó, a centrarnos en esa, ¿no? pero sí dijo de las declaraciones de interés de los funcionarios públicos, y la precisión es, qué bueno que los funcionarios públicos llenen este formato de declaración de intereses. Lo importante, que no se mencionó ayer, es que estos formatos deben de ser públicos. Claro. Sí, perdón, lo que pasa es que yo coincido plenamente con esa posición. A ver, yo creo que lo positivo del mensaje de ayer es, por primera vez, nombrar, como dicen los norteamericanos, al elefante en la habitación, ¿no? Nadie había hablado de conflicto de interés, bueno, se está entrando al tema. A mí no me gusta el tema que sean solamente acciones ejecutivas. Creo que a lo que debemos ir es a una legislación que no porque se los diga su jefe, los funcionarios del gobierno federal en mayo presenten su declaración de interés, sino porque es una ley y es una obligación. Los funcionarios presentamos la declaración patrimonial en mayo, no producto de una vocación de transparencia, sino porque está en la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Ahí debería estar la declaración de interés. Segundo, ¿qué van a presentar en mayo? Cuando es un tema en el que nadie sabe cómo es una declaración de interés. Bueno, hoy en el evento, en el paso, en la acción política que dimos el día de hoy, junto con Transparencia y con IMCO, estamos diciendo cómo. Y ahí está. Ahí hay un formato, hay un planteamiento, hay una metodología que, bueno, construyeron las asociaciones, entiendo, pues, acercándose a las mejores prácticas internacionales, que puede servir como referente. Entonces, esa es la segunda parte. Y la tercera, lo que decía Alexandra, no solamente que se presenten las declaraciones de interés, que éstas sean públicas. Porque de nada servirá que vuelvan a presentar declaraciones de interés testadas o que las hagan sin reservas y que entonces solo las tenga el Contralor. Me parece que son los tres elementos para que una medida que, coincido, puede estar en el camino correcto, pues avance en ese camino. Tu evaluación del evento de ayer, y ahora regreso al conflicto de interés. Yo tengo el evento en tres partes. Hay una primera parte que es esta señal, esta instrucción de que los servidores públicos presenten una declaración de intereses, y es el reconocimiento de que hay un problema grave y un vacío legal. Yo creo que está claro que el tema de conflicto de intereses no va a salir de la agenda pública en los próximos años. Es un tema central para restaurar la confianza en el gobierno. Segunda parte, la respuesta al Consejo Coordinador Empresarial, que yo creo que es un tema muy, muy sutil, pero que hay que tener sobre la mesa. El Consejo pone una carta de ética. Propone un código de autorregulación y dice, yo me voy a empezar a contener porque soy parte del problema. Gutiérrez Candiani lo ha dicho con toda claridad en los espacios públicos. Para que haya corrupción, alguien que cohecha. Se necesitan de las empresas y las empresas tienen que cambiar. Y hay una respuesta en el informe, en el mensaje presidencial, alrededor de los protocolos para que se relacionen servidores públicos y empresas, que también es un tema nuevo, todavía no tan candente como el de conflicto de intereses, pero que si no resolvemos ahorita se puede convertir en un problema mucho más grave. Entonces, este es el segundo tema. El primero son las declaraciones, el segundo es una respuesta al Consejo Coordinador, y el tercero... El tercero es el que hemos estado conversando durante los últimos minutos. La posición incómoda la que pone a la Secretaría de la Función Pública al solicitarle que investigue un caso. ¿Bajo qué marco jurídico? Bajo el marco jurídico vigente, que sabemos todos que tiene un vacío legal en materia de conflicto de intereses. A ver, tengo que ir a bajo corte, una metodología internacional, no lo sé, ¿no? Tengo que ir a corte, pero sí necesito que ustedes, que le entienden mejor que yo al tema, me expliquen.
nombran un secretario de una secretaría que no existe Que depende para de un hacerse platitud. cargo de un delito que no existe, con un marco jurídico que no existe. Tenía ahí un viejo amigo que me decía, eso es colocar a alguien entre el perro y el poste. Me voy a corte, regresamos un momento. Pero estamos hablando sobre el conflicto de interés, esta propuesta que han hecho de 3 de 3, en extenso le dedicaremos este bloque, pero sí les pido que me ayuden a resolver esta pregunta que les lanzaba antes de irnos a corte. ¿Es misión imposible? ¿No? O sea, ni Tom Cruise la podría sacar. ¿Por qué lo hizo así? ¿Qué lo llevó a decidir una cosa tan extraña? En lugar de nombrar un ajeno a su propio círculo de influencia, a que hiciera esta investigación y entonces tomar legitimidad. Si hay una parte ahí que no, siento que no calculó el presidente o que yo no estoy entendiendo bien. ¿Alguna reflexión sobre esto? Mira, a mí me preocupa que todo este modelo, si se le puede llamar así, lo único que está evitando es legislar. Porque no hay una sola llamada a al legislativo para que No, pero sí dijo, tomemos hago parte. votos Para para el que Sistema pase el Nacional sistema Anticorrupción. anticorrupción. Pero si tú lo acabas de decir, si tenemos un delito que no existe, el de conflicto de interés, porque está enunciado nada más en la ley de responsabilidades de servidores públicos, pero enunciado de verdad de una forma que no sirve absolutamente para nada, y ahí la demostración está en la evidencia reciente, pareciera un modelo que lo que está evitando es que vayamos al fondo, que la declaración sea obligatoria, que tengamos un modelo que sea eficiente, que recoja experiencia internacional, qué sé yo. Entonces, a mí me parece que esa es la gran carencia del mensaje de ayer. Ahora, lo que a mí me trae inquieto, se los comparto, Alexandra, me gustaría oír tu opinión, es que sí hay una muy buena iniciativa de sistema anticorrupción. Esa iniciativa se frenó en diciembre, si mal no recuerdo, porque la bancada, creo que del PRI, dijo que eran demasiadas facultades las que este sistema le iba a otorgar a la Autoridad Superior de la Federación. Porque propuso que el Consejo Anticorrupción lo presidiera el presidente con los gobernadores. Y esas dos cosas se volvieron inaceptables, si no mal recuerdo, para la oposición. Es decir, quien no hizo votos para que eso saliera fue el propio PRI, partido del presidente. Entonces, no alcanzo a entender qué quiso decir, tú me puedes ayudar a interpretar, con hago votos para que pase la iniciativa. Pues mira, nada más aunando a este problema del delito que no existe y la complicación, también incluso si se determina que sí hubo conflicto de interés, no sabemos ni siquiera qué procede. ¿Qué consecuencias hay? ¿Qué consecuencias hay? ¿Qué va a pasar con el presidente si se determina que sí hubo un conflicto de No va a interés? pasar Entonces, nada. El presidente solamente puede ser procesado por Sí. delitos muy graves. Lo Traición a digo la fuerte. Entonces- asesinar a alguien, ¿eh? O sea, no hay otra cosa por la que se puede perseguir. Entonces esto agrega un poco al sentimiento de que es casi un chiste que se esté manejando este asunto de esta manera. Pero bueno, pasando al sistema anticorrupción, sí había una propuesta muy en forma que venía abrazada de muchas organizaciones de la sociedad civil. Lamentablemente se frenó, como bien dices, por el mismo PRI, y yo creo que el discurso de ayer de decir que se pase algo que nosotros mismos un poco frenamos, es decir, pues les echo la bolita a su cancha y no está en la mía. Yo creo que sí se tiene que volver a retomar este tema y ahora sí, si viene con los votos del presidente, pues esperemos que su partido le dé el paso. A ver, una última pregunta. Eduardo, ya soy. El presidente ya votó con V de vaca o votó con B alta el sistema anticorrupción. Yo creo que donde están trabados, y te soy muy sincero, es en una vieja práctica política donde lo que prometes lo cumples. Y como el presidente dijo en campaña que necesitábamos una Comisión Nacional Anticorrupción, desdecirse frente a la opinión pública, decir, esa idea no es buena. Lo que logramos pasar en el Congreso
con votos de todas las fuerzas políticas, sobre todo en el Senado, en diciembre del año pasado, no es lo que se necesita en el país y necesitamos una articulación nueva de políticas públicas, un sistema anticorrupción. Es prácticamente imposible bajo la lógica presidencial. Yo creo que donde están trabados es en eso. Yo les ofrecí un fiscal, una comisión, un órgano constitucional autónomo y ahora acepto que haya un sistema nacional anticorrupción, pero no es lo que les prometí. Yo creo que están trabados en la lógica presidencialista. Virgilio Andrade es el arquitecto del superfiscal, de la supercomisión anticorrupción. Y ahora lo nombraron secretario de la Función Pública. Es decir, en real está dando paso a su propia iniciativa al nombrarlo, ¿o me equivoco? Sí, me parece que podría interpretarse de esa manera, pero eso no salva el hecho de que sea un funcionario que dentro de la jerarquía burocrática pues va a tener que investigar al que lo está nombrando, ¿no? Bueno, vamos al tema de su propuesta. A ver, yo creo que está muy claro qué quieren decir con declaración de impuestos. Ya lo explicaron en la introducción. Pues si me vas a cobrar impuestos y tú vas a poner los impuestos, pues demuestran que tú los has pagado. Pues es un asunto natural. Entonces, no le veo mayor problema. Sin embargo, sí puede alguien argumentar que esos son datos personales, privados. Que cuánto pago yo de impuestos, pues no tiene por qué importarle a nadie. Que además si presento mi declaración nadie la va a entender porque hay deducciones que solamente mi contador, Hacienda y yo entendemos. Entonces que se va a prestar a grillas, va a abrir puertas y debilidades. A ver, vamos a centrarnos en eso. ¿Por qué la declaración de impuestos y cuál es el riesgo que enfrenta esta propuesta para volverla viable en el caso de los legisladores o candidatos que van a participar? Sí, yo creo que ahí hay un tema de fondo que puedo compartir con muchos respecto a lo delicado que puede ser el tema de la declaración de impuestos. En el formato que pueden encontrar en legisladores.transparentes.mx, lo que presentamos nosotros fue la carátula del sistema de administración tributaria de que hemos pagado los impuestos sin entrar al detalle de fondo en ese tema. Aunque la carátula sí dice... Recibo. La cosa de recibo. De pago de impuestos. Ah, no tiene que decir la cantidad. No. El acuse de recibo. El acuse de recibo, lo que nos importa a nosotros es saber que eres un contribuyente. Ya si si te estás haciendo bolas con el SAT, eso es otro asunto. Lo que nos preocupa a nosotros es poder de alguna manera garantizar que sí estás pagando impuestos. Ahora, se llama DIOT, ¿no? Es un sello digital. Es un sello digital y un comprobante. que, por cierto, a muchos nos los piden en nuestros trabajos. Es público. Es público. Sí. Entonces, es así de sencillito. Sí. Entonces no hay violación a tu intimidad, a tus datos No. personales. No. Resuelto el tema. Blindado. Pasamos a la declaración patrimonial. Suena muy razonable, pero ahí les van los peros. En sociedades como la estadounidense, presentar la declaración patrimonial y demostrar que uno tiene mucho dinero atrae votos. Ese hombre es exitoso, ha trabajado, Sí. no va a robar. En México, demostrar que uno tiene mucho dinero es una cosa complicada. Inmediatamente despierta envidias y celos y dudas y sospechas. No cabe que presentar la declaración de impuestos, la declaración patrimonial acabe siendo contraproducente. Se los pongo sobre la mesa. Pues mira, yo recuerdo mucho cuando Joseph Biden fue nombrado compañero de fórmula de Obama, una de las cosas que presumía era que era el senador más pobre del Senado norteamericano. También puede funcionar en sentido inverso. Un cuerpo colegiado como el Senado, yo estoy seguro que tendrá enormes disparidades, incluso porque en términos de edad hay una brecha enorme, o sea, es lo menos homogéneo que podamos imaginar. En ese sentido, yo sí creo, y lo digo siendo representante del estado más pobre del país, que si bien puede ser algo que contraste, que incluso que pueda hasta levantar, no sospecha, pero por lo menos sí hasta enojo, vale la pena ese costo, vale la pena en función de si es una forma de ponernos ante la opinión pública de manera abierta y transparente Y decir, en sus mi ojos. patrimonio es bien habido, lo Así obtuve es. de manera legal, no tengo nada que esconder. Así es. Y la segunda, pues, que sea pues, cumplir con el ejemplo, ¿no? Que creo que eso es básico. Uno no puede hablar de estos temas si no está dispuesto a hacerlo. Muy bien.
pues pasamos al más complicado de explicar. Yo me acuerdo cuando Diego Fernández de Ceballos era senador de la República, líder de la bancada del partido en el poder federal. Y mientras ejercía en ese papel, su despacho, al cual no renunció, litigaba asuntos en contra del gobierno federal. Carlos Jan González, mientras era regente de la ciudad, ponía a sus propias constructoras a hacerle servicios a la ciudad. Por cierto, dirigidas por su hijo, ¿no? Carlos Jan Ron. ¿Puedo seguir con los ejemplos? Sobran. ¿Para qué me aproximo al presente? Diego Fernández, Carlos Jan González decían, es normal, no tiene nada de malo. Y en efecto, dado que la noción de conflicto de interés no es próxima a la cultura mexicana, a la cultura política, es muy difícil entenderlo. ¿Cómo le van a hacer para, primero, convencernos de que el conflicto de interés puede definirse y combatirse? Y segundo, que esta declaración de intereses puede combatir el conflicto de interés. Son dos cosas distintas. A mí me pareció muy interesante toda esta experiencia de aprendizaje que vivimos tanto en el IMCO. Transparencia Mexicana lleva mucho más tiempo trabajando en esto, pero también los legisladores. Al momento de elaborar estos documentos, sí hubieron momentos en los que, elaborar los documentos, sí hubieron momentos en los que decíamos, wow, no lo habíamos pensado de esa manera, no habíamos analizado que a lo mejor recibir un regalo de Navidad que uno no lo asocia con un conflicto de interés, a lo mejor sí pudiera ser percibido como uno. Entonces, creo que parte de compartir esta iniciativa y que más gente se sume es justamente empezar a compartir este proceso de aprendizaje con muchos mexicanos, que todos somos, este tema es nuevo para todos nosotros. Entonces, sí creo que esa es una parte ejemplo importante. es muy bonito. Eso ya está en la legislación. Hay que devolver regalos de arriba de un monto desde hace mucho tiempo. Precisamente porque provocan conflicto de interés. Sí. Te puedo estar comprando con un regalo. Así es. Claro. Bueno, digo, perdón por los ejemplos, pero el tema del gobernador de Virginia, que no solo tuvo que renunciar, está en la cárcel, fue producto de obsequios y de donaciones. Es que es muy bonito esa historia. Que además, muchas veces pudiera haber hasta desconocimiento de que se está pudiendo entrar en ese conflicto. Porque es muy bonita. A ver, él y su mujer utilizaron la Casa de Gobierno de Virginia para promover productos alimenticios medianamente piratas, ¿no? Piratas, en realidad. Curaban desde las agruras hasta la celulitis. A cambio, el dueño de esa empresa les dio regalos diversos por 2.100.000 pesos. Perdonen que repita la cifra, pero es chiquitita. Sí. Y el tipo se fue 1 año y medio a la cárcel y 1 año y medio de trabajo social como penalidad, y se le cayó la posibilidad de ser candidato a la vicepresidencia republicana porque ahí iba. A ver, ahí sí hay noción del conflicto de interés. Claro, y mira, yo creo que ahí es un proceso, porque tú comentabas los casos típicos de Fernández Ceballos, Jan González y demás. Creo que hemos pasado, porque antes se creía que la corrupción, y aquí está alguien experto que puede corregirme, era solamente el hecho de robarse de las arcas públicas, ¿no? Si robabas el dinero del gobierno, del presupuesto. Exacto. Lana para comprarme zapatos en Los Ángeles. Y se acabó. El asunto es que fue evolucionando, porque puede ser que en ese momento Hank dijera, yo no estoy robando, solo estoy poniendo a mis empresas las cuales tenía desde antes de regente. Eso es un delito. Antes de regente había sido gobernador del Estado de México. Y ahí te vas y ahí está toda la historia para atrás y para adelante. Pero a lo que voy es esto. Nos estamos dando cuenta que hay relaciones, que hay muchas veces acciones que pueden formar parte de la normalidad de la actividad política, que podrían configurarse en un conflicto de interés. ¿Cómo vamos a evitarlas? Declarándolas. Es muy simple, ¿no? O muy complicado. O muy complicado, pero porque por si lo las menos declaro y tengo conflicto de interés, es muy complicado. Pero será más y fácil. Muchos políticos mexicanos, quizá tú no, pero un porcentaje muy alto traen conflicto de interés. Mira, yo creo que el hecho de poderlos ir declarando, y algo que discutíamos en estas sesiones era
quizá el acto que se debe de perseguir es la mentira. Es que te cachen con la mentira a partir de que haya una relación de esta naturaleza que tú no declaraste, pero que después a la postre resultó que se hace evidente y se hace público que hubo alguna relación. Poníamos un ejemplo, un senador de la República se viene a vivir al DF porque representa algún estado de provincia. Y entonces algún empresario le dice, yo te presto un departamento, ¿por qué no vives ahí? Para que no gastes, tú no tienes casa. Bueno, pero esa relación que alguien puede decir, es de lo más sana, pues, no tiene esto, es mi amigo, puede convertirse potencialmente en un conflicto de interés si ese amigo resulta que después le pide que actúe de una forma distinta a la que hubiera sido su voluntad sin esa relación. Eduardo. A ver, lo que más me gusta del tema que nos regaló el presidente de la República a raíz de su propia conducta, que es el tema de conflicto de intereses, es que nos va a permitir construir, Ricardo, una nueva clase política. Porque lo que está detrás del tema de conflicto de intereses es cómo se ha construido el poder en México. Esos favores personales, esas amistades que no son tal, ¿no? Que a veces están invirtiendo en algún candidato, en algún político para después cobrar, ¿no? Yo te presto un departamento, no sé cuándo va a ser útil pedirte algo a cambio. Lo que estamos tratando de destrabar aquí, y la razón por la cual vale la pena esta pelea y todas las peleas que vamos a tener que dar para explicar este asunto, es que vamos a cambiar la naturaleza clientelar de la política en el país. Porque vas a tener que ser muy cuidadoso en saber, pues si te sientas en un consejo de administración, ¿para qué lo haces? Si llenas tu currículum de medallitas, ¿no? Tú has visto muchos currícula de la clase política donde son consejeros de todos, integrantes de todos los gremios. Bueno, vaya, ¿no? Son personajes ejemplares. No sé cómo les alcanza la vida, ¿no? Para estar sentados en todos esos espacios. Van a empezar a borrarse lugares porque hay potencial conflicto de intereses. Vas a pensar muy bien si te invitan al consejo de administración de una empresa, si quieres estar o no. Vas a pensar muy bien en dónde inviertes tu dinero, ¿no? Porque puedes estar en el sector que después vas a tener que regular y tendrías que discutir públicamente si hay conflicto de intereses o no. Va a ser difícil convencer a muchos y va a ser más difícil convencer a aquellos que han vivido en los conflictos de intereses durante toda su vida, ¿no? Pero en algún momento tenemos que pintar la raya, ¿no? Y decir, esta clase política, construida bajo estas reglas, Ricardo, ya no da. A ver, Eduardo, debe ser mi estado de ánimo. Anda cortado como el café. Hablas como si ya hubiera habido una legislación. Como si quienes van a aprobar esa ley ya hubieran descontado el golpe que van a recibir con una ley de este tipo. Hablas como si ya hubiera pasado. Ayúdame a entender por qué están tan confiados de que esto, que es apenas una pálida iniciativa, se va a convertir en una realidad en este periodo de sesiones, o déjenme decirlo, en este sexenio, porque yo no alcanzo a ver las cosas con esa luminosidad que hoy traes, que me iba a suponer que andas enamorado. Porque he estado enamorado muchos años de mi pareja. Y sigo estándolo, por cierto. Sí y con mucho gusto. ¿Sabes por qué, Ricardo? Porque tú no puedes, digamos, seguir masacrando la idea de que nuestra democracia no funciona como sociedad, seguir diciendo que se vayan todos, seguir diciendo que esto no funciona, que todos somos corruptos, que esto es un desastre y que podamos seguir siendo un país viable en el futuro. Digo, no es optimismo. Está reñido. No, tenemos que entrarle por algún lado y este es un lugar, esta es la rendija por la cual vamos a empezar a cambiar a la clase política en el país. Y lo hago no por la convicción que puedan tener algunos legisladores, los presentes están en un lado de esa ecuación, u otros que se van a oponer. Lo hago por la convicción que tú y yo llevamos, por ejemplo, años discutiendo que se necesitaba un sistema anticorrupción y no solo un SAR anticorrupción. Nos ha tomado, ¿qué te gusta? ¿15 años? Digamos, 15 años de estar insistiendo en el tema. Hoy recordaba en la mañana, la primera vez que yo declaré sobre conflicto de intereses a un medio de comunicación, sobre el tema legislativo, ¿no? Cómo se tenía que procesar, fue hace 12 años. La primera vez que hubo una nota en el periódico sobre este tema. No tengo la menor duda de que el contexto político actual, pero sobre todo la sensación social de que esto ya no da para más, requiere que la clase política cambie. Me fuerzas a argumentar mi pesimismo. Si se aprueba una ley así, vas a afectar los intereses de quienes tienen que aprobar una ley así. Hay un círculo vicioso que no veo cómo se rompe.
Que no va a ser fácil de romper. Y si en las elecciones del próximo mes de junio hay un voto decidido de la población por un partido, por una clase política, esa clase política va a decir, a mí no me importa lo que discutan allá afuera, ni eso que ustedes llaman viabilidad del país. Las urnas me ratificaron este cargo, es que a volar con el tema del conflicto de interés. Pero a ver, Voy a corte y regresamos. te toca la palabra. Regresamos. Estamos de vuelta en Espiral. Nos quedamos con una reflexión de Eduardo Bojorquez donde decía la viabilidad del país y avanzar con esta serie de iniciativas para luchar contra la corrupción son la misma cosa. Y si no van juntas, no hay viabilidad del país. Y ahí te interrumpí, Zoe, por el corte. A ver, yo me quedé porque creo que este es un ejercicio en el que tanto los legisladores que estamos comprometidos con esto, como las organizaciones, tenemos la tarea de convencer. Esa es nuestra chamba en este momento. Convencer, y sé que es difícil convencer cuando hay tanta desconfianza y cuando hay un desánimo. Convencer de que se puede construir una legislación anticonflicto de interés, anticorrupción. Mira, quizás porque hemos estado leyendo a Víctor Hugo y creemos que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Y yo sí que lo veo en el aire. Siento que este es el momento. Pero para no caer en algo que podría sonar ingenuo, sí creo que la iniciativa que tienen las organizaciones respecto al 3 de 3 para candidatos, sí los puede amarrar y los puede obligar a entrar en el momento en el que todo el mundo está dispuesto a ofrecer lo que sea, que es la campaña electoral. Si en el momento de la campaña los candidatos firman, no solamente entregan sus 3 declaraciones, además hacen el compromiso público de legislar en materia de conflicto de interés, por lo menos en la Cámara de Diputados tendremos un caucus bastante grande de gente que no va a tener de otra, o tendrá de otra, mentir y seguir abonando en este descrédito. Lo que ustedes creen es que esta iniciativa que hoy lanzaron va a llevar a que muchos candidatos no les quede otra que presentar los 3 documentos. Déjeme tomarlo por cierto, y me preocupa el último documento. Si yo tengo un hermano que está en telecomunicaciones, lo tengo que poner en mi declaración de interés. Sí. Si mi esposa está metida en temas de regulación farmacéutica, lo tengo que poner. Si yo tengo acciones en la bolsa que acaban siendo las de una constructora, lo tengo que poner. Si me gusta el color azul, Eso sí no lo tengo. estoy exagerando un poco, pero en efecto, si me gustan los caballos, si disfruto el golf, y eso me liga con negocios de infraestructura inmobiliarios, lo tengo que poner. Es decir, perdón que utilice el término porque viene de la cultura sajona, full disclosure. Sí. Así se llama. Por cierto, algo que yo no he visto solo en los políticos. En los periodistas estadounidenses es muy común. Claro. Que el periodista diga, mis ingresos vienen de aquí, no nada más cuáles son. Yo gano de aquí, de aquí, de aquí, doy conferencias, y por lo tanto puede haber conflicto de interés, lo hago patente para que quien me busque ahí. Cabe la posibilidad de precisar cuáles son los requisitos de esa declaración de interés. Supongo que esas han sido sus reuniones. Díganme qué lleva esa declaración de interés. Y por favor, contribuyan a esto, pero empieza preguntando sobre consejos no solo del declarante y también de la familia cercana. Consejos de administración. Participaciones en consejos de ¿Has administración. participado o participas en consejos de administración? Exactamente. Al momento de llenar la declaración, ¿en qué consejos diversos, pueden ser filantrópicos o lucrativos, te están sentando tú y la familia cercana? Participaciones Primero y accionarias. segundo grado, ¿no?, de parentesco. Padres, hijos y Padres, hijos, cónyuge. hermanos, cónyuge. La siguiente sección es sobre participaciones accionarias. Tienes participaciones accionarias en empresas, en la bolsa, por ejemplo, tanto el declarante como Sociedades de la familia. anónimas, sociedades civiles, sociedades que cotizan en bolsa. Exacto. Después entra a, obviamente, cuáles son, si tienes inmuebles que
de los que estás percibiendo una renta. Por ejemplo, que si tú legislaras en una carretera que va a pasar por tu casa. Carteleras. Sí. O sea, los legisladores que han estado legislando sobre las carteleras y los anuncios panorámicos tienen anuncios panorámicos. Sí. Exactamente. También existe una sección sobre viajes pagados por terceros, que no sea, en este caso, El propio Senado. el la propio Cámara. Senado, la Cámara de Diputados. O sea, si PepsiCo te lleva de vacaciones al Super Bowl, Decláralo. Inclúyelo en tu... me han llevado, o voy a ir, Sí. o cómo lo declaras. No, lo que hicimos No, ya para es, este posterior. era delimitarlo al periodo desde que tomaron protesta como senadores, como diputados. Entonces, desde que tomaste protesta, has tenido viajes patrocinados por otros. ¿Quiénes te han patrocinado tu informe, actividades? ¿Quién te ha regalado algo para que tú... A ver, ¿por qué no en los Donativos. últimos 5 No, años? ¿Por qué a ver, pues los intereses son los que juegan un poco antes de que tomas protesta, pues si nadie nace el día que toma protesta, ¿por qué no echarlo para atrás? Un poco la idea era delimitarlo como un primer ejercicio. Obviamente de todo se va a aprender y yo creo que a partir de esto vamos a determinar si nos vamos 5 años para atrás o más. ¿Cómo o... es el full disclosure de los candidatos o de los funcionarios públicos en Estados Unidos? Tú que conoces bien esa legislación. No, bueno, la verdad que sí es un cuestionario enorme y llegan a muchas cosas más, pero sí hay un tema, el hecho de que sea sobre el encargo es porque el conflicto de interés ocurre sobre acciones o decisiones que tomas en función de tu encargo. Es cierto, puedes tú pensar, bueno, pero si hubo una patrocinio hace un Durante año tu antes, campaña, pues por bueno, ejemplo. tendría lógica y creo que son el de las conflicto de cosas... interés se da en periodo de campaña, fundamentalmente. Claro, sin pues ahí duda. donde nace el clientelismo al que hacía Sí, referencia y ese Eduardo. tipo de donaciones, ese tipo de apoyos, pues es el momento en el que se presentan. Nada más para complementar esto, hay otro apartado que es muy relevante, tú lo mencionabas con el tema de Diego Fernández Ceballos, aunque puede ser, en ese caso, pues era dueño de una empresa, pero también otras actividades profesionales. Hay senadores que se dedican a otras actividades profesionales o que incluso pueden estar hasta empleados por alguna empresa en el momento del cumplimiento de su encargo, pues nada más que lo digan y si es remunerado o no, etcétera, ¿no? El tema de las reglas de contacto se incorporó, que a partir del inicio del encargo a la fecha de la declaración, digamos, cualquier reunión con grupos de interés que hayamos llevado a cabo se quedó con Es el... pública. Sí, que sea pública. No lo puede hacer en un yate frente a Iztapa. Bueno, pues en el mejor de los sentidos, Bueno, ojalá. lo puedes hacer, que nomás no. lo tienes que registrar. Bueno, pero exacto, eso es cierto. O sea, si tú llevaras a cabo una reunión con un grupo de interés que decidió hacerlo en un yate en Ixtapa, pues lo declaras y punto, ¿no? Ahora, a ver, a mí esa información no me sirve de nada si no es la que me lleva, paso 2, Sí. a definir conflicto de interés. O sea, en realidad ese es el alimento del Para poder que cruzar. Sí. el que toma, que abreva el animal que se llama conflicto de interés. Deme el paso 2. En el momento que yo hago esa declaración, puedo caer en conflicto de interés, sí, y denme ahí también, por favor, los elementos. ¿Cuándo hay conflicto de interés, según las reflexiones que ustedes han estado haciendo? Primero, creo que vale la pena mencionar, para que sea muy claro, todos tenemos intereses y el problema no es que tengamos intereses. Creo que una persona sin intereses no existe. Lo que nosotros queremos a partir de esto es, si una persona se ve obligada a transparentar esto, a lo mejor va a pensar 2 veces si su esposa trabaja en una refresquera, a lo mejor se va a acercar idealmente a un comité que estuviera funcionando a decir, mira, esta es mi situación, mi esposa trabaja, es directora de una refresquera en México, ¿crees que hay conflicto de interés si yo voto sobre el impuesto al refresco? Esos son los ejercicios que queremos que empiecen a ocurrir. A ver, el médico, cuando va a operar, prefiere no operar a su propio hijo porque se puede equivocar. Entonces, en efecto, se disculpa. Ha habido casos de ministros de la Corte, que Sí, dicen- José Ramón Cosío. José Ramón Cosío en el tema de la legislación de telecomunicaciones, aquella llamada ley Televisa, que dice, pues yo participé hace tiempo en la elaboración de una ley. Desde o de el una- ITAM, ¿no? Entonces y no puedo. no puedo. En fin, eso suele suceder. Ahora, esto puede ocurrir ahora. Dada la declaración de interés que yo hice, yo no puedo. A ver, vamos a suponer que un secretario de Comunicaciones y Transportes vive en la casa que le regaló, le prestó, le cedió un constructor.
no puede contratar a ese constructor. No Sí. puede participar del proceso de licitación en el que está la empresa donde pues que le prestó, le regaló, le Que lo financió benefició, ¿no? o lo benefició. Eso no Claro. lo dice la ley hoy. No lo dice. ¿De qué sirve la declaración de intereses si no hay una ley que defina eso? No, por eso la idea del día de hoy es que esos 3 declaraciones se acompañen de un compromiso de legislar en la materia, porque el vacío legal no se va a resolver con el ejercicio cívico de publicar las declaraciones. Tiene un efecto preventivo y bastante preventivo, déjame aclarar inhibir. por qué. Pues va a inhibir muchas Claro. conductas, como lo decía Alexandra hace un momento, que te parecerían naturales. Le vas a pensar 2 veces antes de entrarle a cierta reunión o hacerlo en privado o en un yate o en frente a Ixtapa. Pero sobre todo por otra razón que yo creo que hay que explicar del conflicto de intereses. Cuando el conflicto de intereses se presenta, deja de ser conflicto de intereses y puede tornarse en una conducta delictiva distinta. Si se probara, por ejemplo, que a cambio de la renta de una casa o del financiamiento se obtuvo algún beneficio en una licitación o en una ley, ya no estamos hablando de conflicto de intereses. Muta el conflicto de intereses a tráfico de influencias, a cohecho, Que sí está, que sí está están en regulado. el código, bueno, están en la ley de responsabilidades Sí. administrativas para los asuntos administrativos y en el Código Procesal Penal. Esa es la maravilla del conflicto de intereses. Nunca te quedas en situación de conflicto de intereses y ya, ¿no? Una vez que se consuma, puede mutar en otra conducta delictiva. Ahora, estamos hablando del conflicto de interés cuando tienes un cargo público. Pero una vez que ese concepto entra en la cultura, hay que decir que el conflicto de interés está presente en todos los ámbitos. Claro. En el de las empresas, en el de las universidades, en fin, en el de las escuelas, etcétera. ¿Cabe la posibilidad de que regulándolo se dé una reforma cultural, déjenme plantearlo así, que invada con su bondad o con su beneficio a otras áreas del espacio mexicano? Yo creo que sí, porque uno, el conflicto de interés y presentado de esta manera, sin duda una parte fundamental es tener quién es el que define si hay conflicto de interés y cuál es la acción recomendada hacer. Muchas veces puede ser simplemente excusarse en una votación, por ejemplo, para el tema de los legisladores. Ahora, ¿por qué el cambio cultural puede ocurrir desde mi punto de vista? Porque sí creo que hay un sector que está tan fusionado entre los negocios y la política que al ver cuáles son los tantos requisitos para poder entrar y permanecer en la actividad pública, creo que lo van a pensar 2 veces. Aún no lo creas, parte de esta reflexión a mí me llevó leer tu libro del Mi Reinato. Porque justamente es esa mezcla de repente entre intereses económicos, intereses políticos y de muchas veces jóvenes que están entrando a la política solamente con el incentivo de hacer negocios. No entran a la política con una lógica Fundan la distinta. constructora y construyen su candidatura Exacto. al mismo tiempo. Al mismo tiempo, casi con el mismo notario que valida su registro de candidatura. Bueno, eso es donde creo que podemos sembrar una semilla para hacer una modificación, como decía Eduardo, de la clase política, poner una raya, decir hasta aquí, y 2, en una cultura que también nos involucra a absolutamente todos. Porque efectivamente, los empresarios tendrán que pensar que si yo tengo el hábito público de hacer públicas todas mis reuniones con todos aquellos que yo pueda considerar preventivamente que me puedan llevar a un conflicto de interés, pues quizás se van a pensar 2 veces si me ofrecen algo indebido. Que además a mí me obligaría también a una denuncia. Pero vaya, creo que son ese tipo de modificaciones de conductas y de hábitos, pues que van a llevar un tiempo a que se vayan asimilando, asentando, y que lo que queremos hoy es, permítanme decirlo así, casi experimentar sobre el tema para ver las limitaciones, dónde hay que avanzar más, dónde hay que acotar y que llevemos a la mejor ley. Les lanzo a un terreno distinto, pero que en realidad es muy inquietante cuando hacen este planteamiento. Vamos a suponer que Eduardo tiene razón y se logra una iniciativa de este corte. ¿De qué sirve regular el conflicto de interés a nivel federal si en los municipios y en los gobiernos estatales está todo lo que da?
a menos que estén pensando también darle un palazo al federalismo en este tema. Una ley general donde todo se regula. ¿Cómo resolver esta discusión? Porque, a ver, sí hay conflicto de interés cuando Diego Fernández de Ceballos litigaba contra el gobierno federal, pero el conflicto de interés está con el inspector de licencias, que al mismo tiempo es el que tiene restaurantes, o el inspector de transporte, que al mismo tiempo tiene las líneas de microbús, o el presidente municipal, que es delincuente y al mismo tiempo impone la ley. A ver, ¿cómo hacer para que esto realmente llegue a donde más problema hace y nos transforme en ese país que Eduardo describía? Bueno, no dije que iba a ser mañana, ¿no? Hay que empezar en algún sitio. Y ese sitio se llama Sistema Nacional Anticorrupción, Ricardo. Regresamos. Yo creo que esa es la razón por la cual no le hemos dado la vuelta a la tuerca, seguimos atrapados en una idea tan abstracta para muchos, pero que tiene que revisar estos asuntos a profundidad. Tú lo sabes, en las discusiones sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, uno de los temas centrales es el régimen de responsabilidades políticas y administrativas de los servidores públicos. No solo para el ámbito federal, para cualquier servidor público en el país. Ahora hemos descubierto que hay tantos formatos de declaración patrimonial como órganos legislativos, como poderes, entonces que tú no puedes ni siquiera comparar lo que hacen en un lado y en el otro. Yo no estoy, por supuesto, diciendo que se trata de centralizar políticamente al país una vez más. Yo no creo en eso. Creo que hay que fortalecer al municipio, creo que hay que fortalecer a los estados. Pero sí creo que es central fortalecer la información sobre todos los órganos de poder. Una ventanilla público. única donde yo acuda a saber el inspector de licencias de Xochitepec, Morelos, el secretario de Economía del gobierno de Colima y el senador Zoe Robledo. Que todo esté en una misma base de datos. Y hoy existe, a lo mejor otra vez peco de optimismo, pero hoy existe la tecnología que no teníamos hace 25 años para hacer esto posible. Y fíjate la maravilla, es de tal manera económica esa tecnología que dos organizaciones civiles, sin recursos prácticamente, con la capacidad de programación y el talento de nuestros colaboradores, pudieron construir una plataforma para el Poder Legislativo. Déjame decirte exactamente cuánto tiempo tardó la construcción, en 10 días hábiles, ¿no? Entonces estamos hoy en posibilidad de construir con la tecnología lo que antes era posible. Si cambiamos el marco jurídico con el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, estaremos cerrando pues lo que llamamos en el gremio la promesa del gobierno abierto, ¿no? Combinar participación ciudadana, nuevas tecnologías y un marco jurídico mucho más efectivo para estos temas. Pues yo sí quiero festejar la iniciativa de Belisario Domínguez, que puso en su aniversario el senador Zoe Robledo, y felicitar que ha sido un senador el que lo hizo. Creo que manda un mensaje clarísimo que es injusto tratar a todos los funcionarios y legisladores de la misma manera. Los hay de muchos tipos, como hay muchos tipos de seres humanos, y es un acto valiente que supongo será imitado por quien tenga la catadura moral de presentar al desnudo estas declaraciones. Celebro que las organizaciones de la sociedad estén de esta manera dispuestas y convenciendo a otras organizaciones, y celebro también la frescura de la nueva generación, Alexandre. Ojalá este país que Eduardo desea se parezca más a ustedes y menos a nosotros. Les agradezco muchísimo esta oportunidad y este diálogo. Nos vemos la próxima semana aquí en Espiral, Canal 11. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.